Señoras y señores, muy buenas tardes. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, la ANADI y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, les da la más cordial bienvenida a estas jornadas de actualización en materia de propiedad intelectual 2020, en su tercer y último día de trabajo, con el tema Aspectos relevantes de la reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor. Al igual, queremos agradecer a todos los que nos siguen a través de la plataforma de Facebook Live del CUSEA. Y para dar inicio formal, me permito dejar en el uso de la voz al doctor Álvaro Ramírez Martínez, profesor adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del CUSEA. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes asistentes a este webinar. Agradecemos la presencia de las instituciones organizadoras de este webinar, que es el Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, así como al CIADEIS, ANADE Jalisco Colegio de Abogados, y a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. La dinámica de este webinar es la siguiente. Se hará un espacio para que el ponente exponga su tema y posteriormente habrá una sesión de preguntas y respuestas. Es para mí un honor presentar a el ponente del tema del día de hoy, que es aspectos de la reforma de la Ley Federal del Derecho de Autor, al maestro Rafael Raya Lois. El maestro Rafael Raya Lois es abogado postulante, maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Actualmente cursa estudios de doctorado en Derecho. De julio de 2007 a julio de 2014 se desempeñó en la firma de abogados Moreno Padilla y Asociados Sociedad Civil, en donde fue socio del área en materia de Seguro Social, atendiendo las áreas contenciosa administrativa federal, así como las relaciones con el gobierno. De julio de 2014 a agosto de 2020, laboró en la firma de abogados RRS Abogados Sociedad Civil, socio del área en materia de propiedad intelectual y seguridad social. Actualmente labora ahí como off-counsel. Miembro de la Barra Mexicana de Colegios de Abogados, es colaborador de la revista y canal de YouTube COM Consejero Empresarial. Es profesor del Seminario de Derecho a la Propiedad Intelectual de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Expositor del Instituto Mexicano de Análisis Tributario, Asociación Civil y MEXAT. De igual manera, es colaborador de la 23ª, 24ª, 25ª, 26ª y 27ª edición de la obra titulada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con una explicación sencilla de cada artículo para su mejor comprensión, publicada por Editorial Trías. Sea entonces usted bienvenido, maestro Rafael Raya Lois. Muchas gracias. Bien. Buenas tardes a todos. Hoy, bueno, arrancamos con esta explicación de lo que comprende la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor. Concretamente, nada más presentación. Bien, concretamente fue interesante cómo a partir pues cuando es publicada esta reforma, tuvimos bastante seguimiento a lo que fueron algunas de las discusiones que se seguían concretamente en el legislativo. Realmente es una reforma bastante interesante desde el punto de vista donde prácticamente se habla o se legisla en lo referente a pues, cuestiones de tecnología y de cómo pues se está buscando que el derecho de autor sea debidamente tutelado en estas nuevas plataformas tecnológicas. Como muchos sabemos, cuando nace nuestra Ley Federal del Derecho de Autor, pues realmente pues tutelaba principalmente en los temas de la industria musical y de los aspectos, vamos a llamarlo de aspectos audiovisuales, las obras audiovisuales.
pues se están tuteladas en esa forma antigua, en esa forma donde estábamos en la década de los 90. Hoy la verdad es que la tecnología ha avanzado. Hoy ya estamos inmersos en un mundo de plataformas, derivado, por ejemplo, de lo que en su momento se tocaba en materia, por ejemplo, de todo lo que son los aspectos de las telecomunicaciones. En la última reforma, en la última gran reforma que hubo en materia de telecomunicaciones, era constante escuchar que hoy por hoy ya el mercado iba mucho al mundo de los contenidos. Y obviamente pues todos estos contenidos no están de otra forma soportados si no es por un aspecto que es el derecho de autor. Entonces, pues como todos sabemos, el miércoles 1 de julio, en su sección vespertina, ¿no?, es publicado este decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. ¿Cuáles fueron principalmente los elementos o los estándares a los que se intentó homologar esta reforma? Bueno, principalmente encontramos al Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre interpretación y ejecución de fonogramas, el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor, el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, o conocido como TIPAD, obviamente el tratado entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América y Canadá, el OITME, la Digital Millennium Copyright Act y las diversas directrices no vinculantes por los comités de OMPI y UNESCO. Básicamente fueron estos los puntos o las, vamos a llamarlo así, tratados que sirvieron de referencia, o instrumentos mejor dicho, que sirvieron de referencia a nuestros legisladores para llevar a cabo esta reforma en materia de derechos de autor. Parte de lo que se estudió en la exposición de motivos advierte sobre las preocupaciones que surgen a partir de la existencia del entorno digital en búsqueda de ampliar el potencial económico de los autores, de los productores de fonogramas, de los artistas, intérpretes y ejecutantes frente al uso no autorizado que se ha llevado a cabo a través de las referidas plataformas. Concretamente, para muchos de ustedes es sabido que, por ejemplo, a mediados de este mes de noviembre, ya en México, por ejemplo, una gran empresa de contenidos, que sin lugar a dudas es Disney, lanza ya su plataforma Disney Plus, ¿no? Donde obviamente, mediante el pago de la correspondiente suscripción, pues obviamente ustedes podrán tener un sinfín de acceso a múltiples producciones de las cuales esta empresa es titular y pues obviamente viene ahora esta pues gran lucha que se va a llevar en materia de plataformas, porque pues otro tipo de plataformas como Netflix y Amazon Prime pues también estarán buscando que se les nutra y se les dote de contenidos. Concretamente es por ello que se trata de implementar esta reforma con conceptos que yo considero que más allá de lo jurídico, hoy van al ámbito eminentemente técnico. Lo veremos más adelante. Sin embargo, advertimos que por el proceso que llevó esta reforma, pues realmente, ¿cómo lo podemos decir? Simple y sencillamente aquí hubo un tema interesante en cuanto a que se tuteló dentro de una norma autoral conceptos o elementos que tienden o regulan más a las empresas que son titulares de concesiones en materia de telecomunicaciones.
situación que honestamente consideramos nosotros debió de haber sido objeto en la ley específica para esto, y bueno, concretamente dentro de las facultades expresas que pretende el 41 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues obviamente la Secretaría de Cultura pues no tiene facultades en materia tecnológica. Sin embargo, bueno, ya sabemos que está la famosa fracción 27ª, que ahí es donde dice, bueno, aparte de las facultades que tiene la Secretaría de Cultura, pues están aquellas que tendrán a través de las distintas leyes y reglamentos. Entonces, consideramos que por el proceso que llevó esta reforma, sí debió sujetarse a un análisis mucho más técnico para que cuestiones atinentes principalmente a las empresas titulares de concesiones en materia de telecomunicación, pues fueran reguladas en la legislación especial que a esta le correspondía. Otro de los datos que revisamos nosotros y que estudiamos dentro de la exposición de motivos es que nos dicen, bueno, que en América hay 770 millones de personas que tienen acceso a Internet, de los cuales México representa solo 80.6 millones. Que el 90% de los usuarios de Internet declaran hacer uso de este con fines de entretenimiento. Parte de la información que también contenía la exposición de motivos establece que conforme a los datos contenidos en la plataforma iTunes, se han generado al momento en que se llevó a cabo esta cerca de 25 billones de descargas, y otra plataforma como es Spotify en su último informe declaró tener más de 271 millones de usuarios. El ámbito digital mexicano se ha estimado que el 64.5% de los cibernautas han declarado consumir algún tipo de piratería por medio de Internet, mientras que en total, sumando a aquellos consumidores de piratería no declarados, se considera que el número se llega a elevar a 30 millones de personas, y esto, por tanto, representa cerca del 70% de los usuarios de Internet. Aquí es interesante esta numeralia que se maneja dentro de la exposición de motivos, porque pues definitivamente nos señala que, si bien es cierto, Internet nos permite tener acceso a un sinfín de información, pues también en cuanto se advierten temas de naturaleza en materia de entretenimiento principalmente, pues desafortunadamente el acceder a contenidos sin el debido pago o sin las debidas autorizaciones de los autores o de los titulares, pues sin lugar a dudas ya era inminente que tenía que tutelarse de una forma más rigorista en México. Hay una incorporación muy interesante que advierte esta reforma, que es la famosa figura de información sobre gestión de derechos. Y bueno, esa información que debe identificar a la obra, interpretación o ejecución, a su autor, al productor de fonogramas, a los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como la información sobre los términos y condiciones de utilización. Es decir, ya se está obligando, se está combinando a que se genere prácticamente un aviso mucho más específico cuando se trata de contenidos a través de plataformas, por ejemplo, sobre quiénes son los autores, quiénes son los artistas, los titulares de los fonogramas y demás, y así como los términos y condiciones de utilización de este tipo de obras cuando sean ejecutadas, cuando sean reproducidas, utilizadas o divulgadas a través de este tipo de plataformas. Es interesante, sin lugar a dudas, que bueno, hoy estas áreas, este tipo de industrias van a tener que contar con una buena asesoría para este tipo de avisos que se tienen que dar, ya que de lo contrario, pues obviamente vendrían ahí situaciones que la ley estuviera penalizando. Esto no lleva a otra situación más allá que soportar una mejor gestión de derechos y distribución de regalías,
Se establecen sanciones relativas a la supresión o alteración no autorizada de información sobre la gestión de derechos, y también se intenta fortalecer a quienes detentan la titularidad sobre los derechos de las obras. Aquí es una situación también muy importante porque pues las sociedades de gestión colectiva, concretamente, principalmente en materia de la industria musical, consideramos nosotros, y obviamente también en lo que es la industria de materia audiovisual, consideramos que, bueno, aquí van a tener una labor mucho mejor de apoyo a través de este tipo de información sobre gestión de derechos. Eso los va a ayudar, les va a nutrir. Sin embargo, bueno, ya sabemos también cómo a veces este tipo de sociedades de gestión colectiva, desafortunadamente, consideramos que ahí la reforma fue prácticamente no completa, porque desde nuestro particular y criticable punto de vista, este tipo de sociedades de gestión colectiva sí tenían que tener un poco más de rigor en cuanto a su regulación. ¿Por qué? Porque pues definitivamente hoy por hoy es complicado a veces escuchar a dueños de restaurantes, por ejemplo, donde dicen es que hoy me llega una sociedad de autores y compositores, después me está llegando la de intérpretes, después me está llegando la Somexfon, la Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, y constantemente es una misma situación que obviamente, pues sí, son distintos titulares los que a través de estas sociedades de gestión colectiva están a veces solicitando el pago de estas regalías, y de repente viene la situación donde pues el dueño del restaurante, el dueño del bar, el dueño del hotel principalmente, se suele estar bastante asusado sobre estas constantes visitas que en ocasiones llegan a darse, ¿no? Se buscó establecer sanciones relativas a la elusión o realización de actividades que suministran dispositivos que permitan eludir una medida tecnológica de protección, entendiendo por tales medidas cualquier tecnología o componente que en el curso normal de su operación proteja el derecho de autor, derecho del artista, intérprete o ejecutante, o el derecho del productor de fonograma, o que controle el acceso a una obra o a una interpretación o ejecución o a un fonograma. Entonces, aquí también la ley establece un nuevo capítulo donde maneja este tema de lo que son estas medidas tecnológicas de protección que se tienen que dar en este tipo de plataformas. Bajo ese esquema, digamos, estos fueron los elementos que consideramos importantes compartirles de la exposición de motivos que llevaron a nuestro Poder Legislativo a esta nueva reforma en materia de derechos de autor. También aquí viene una situación interesante cuando habla sobre atender la afectación derivada de codificación o recepción no autorizada de señales de satélite encriptadas y señales de cable portadora de programas. Esta iniciativa prevé una serie de modificaciones acordes a lo dispuesto en el TEMEC para aquellos distribuidores legítimos de dichas señales y que cuenten con recursos legales para poder reclamar los daños y perjuicios correspondientes. Para todos es conocido, para la mayoría de ustedes puede ser ampliamente conocido, toda esta pues, conflicto que surgió concretamente hace 2 años, si mal no recuerdo, cuando cierta empresa televisora pues tuvo ahí pues demanda y demás en contra de lo que conocemos como el famoso Roku, por el tema precisamente de la reproducción de contenidos que a lo mejor pues obviamente pues no contaban con la autorización debida para ello. Aquí por ejemplo, bueno, pues la ley genera o en su reforma inserta un tema de más enforcement en esto, ¿no? Un punto interesante de los artículos que consideramos que fueron objeto de reforma nos refiere a que la obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos que describen a continuación. Y viene esta reforma a la fracción tercera del artículo 16,
cuando nos señala que por comunicación pública se entiende ese acto mediante el cual la obra se pone al alcance general por cualquier procedimiento que la difunda y que no consiste en la distribución de ejemplares. Y bueno, aquí ya nos habla sobre medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición de obras de tal forma que los miembros de un público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. Es decir, como todos sabemos, pues básicamente a través de dispositivos móviles o en estas nuevas pantallas inteligentes, pues cualquiera puede tener acceso a distintos tipos de obra. Y bueno, el artículo 16 en su fracción tercera nos habla ahora sobre cómo ya parte de la comunicación pública integra a los medios alámbricos e inalámbricos. Otra nueva figura que nace dentro de la Ley Federal del Derecho de Autor es el famoso número internacional normalizado, concretamente, que en artículos más adelante los estaremos explicando. Se reforma el artículo 27, concretamente en los incisos C y D, cuando nos habla sobre que los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir, y nos señala el acceso público por medio de telecomunicación, incluida banda ancha e internet. Es interesante esto, ¿por qué? Porque ya internet es considerado, es tutelado, es mencionado dentro de nuestra Ley Federal del Derecho de Autor. También nos habla sobre la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. Es decir, como sabemos, hoy por hoy la inmediatez y el acceso fácil a contenidos debe de quedar ya plasmado en nuestra Ley Federal del Derecho de Autor y, bueno, en los incisos C y D, pues es una facultad que tiene el titular de un derecho patrimonial para autorizar o prohibir este tipo de accesos y este tipo de puesta a disposición de sus obras. La inclusión de este artículo 114 bis, sin lugar a dudas, es de lo más trascendente que tiene esta reforma en materia de derecho de autor, porque se crea este nuevo capítulo quinto que nos habla de las medidas tecnológicas de protección, la información sobre gestión de derechos y los proveedores de servicios de Internet. Aquí concretamente es donde un servidor considera que pues hubo falta de técnica, consideramos. ¿Por qué? Porque, bueno, a final de cuentas los proveedores de servicios de Internet ya son objeto de regulación y ya están debidamente tutelados en esta Ley Federal de Telecomunicación. Inclusive, bueno, sabido es que hay un organismo regulador, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el IFT, que pues prácticamente es la autoridad que controla y rige a estos proveedores de servicios de Internet. Sin embargo, bueno, pues aquí en esta nueva reforma les imponen nuevas obligaciones, les imponen nuevas cargas, inclusive procedimientos ahí se establecen sobre ciertos manejos vamos a llamarlo así, de eliminación de contenidos no autorizados. Entonces, bueno, ya también todos estos titulares de concesiones para cuestión de telecomunicación e Internet, pues también tendrán que generar una óptima revisión de esta reforma en materia de derecho de autor. Y bueno, el artículo 114 bis, pues es innovador cuando nos habla en el sentido de que en la protección del derecho de autor y derechos conexos respectivos, se podrán implementar las medidas tecnológicas de protección efectivas y la información sobre la gestión de derechos. Es decir, no es que básicamente sea una obligación la implementación de estas medidas y la información sobre gestión de derechos. Es facultativo, porque nos dice podrán. ¿Y para qué efectos se pueden implementar estas medidas tecnológicas y esta información sobre gestión de derechos? Bueno, prácticamente la fracción primera del 114 bis nos define lo que es la medida de protección tecnológica, la medida tecnológica de protección efectiva, y nos la define como cualquier tecnología, dispositivo o componente
que en el curso normal de su operación proteja al derecho de autor, al derecho del artista, intérprete o ejecutante, o derecho del productor del fonograma, o que controle el acceso a una obra, a una interpretación o ejecución o a un fonograma. Nada de lo dispuesto en esta fracción, reitera, será obligatorio para las personas que se dedican a la producción de dispositivos o componentes, incluidos sus partes y su selección para productos electrónicos de telecomunicación o computación, siempre y cuando dichos productos no sean destinados para llevar a cabo una actividad ilícita. Entonces, concretamente, lo que se busca con estas medidas, pues sin lugar a dudas, es la protección del derecho de autor concretamente y pues es básicamente un tema de control de acceso a una obra. Algunos de ustedes, concretamente a un servidor, ya nos hemos dado cuenta que concretamente ya pues en últimas fechas es constante ver cómo, por ejemplo, en la plataforma está YouTube, uno ya es más recurrente y más constante ver cómo ya están siendo concretamente eliminados, por ejemplo, videos musicales. ¿Por qué? Bueno, pues ya prácticamente han puesto en marcha este tipo de medidas y es ya más sencillo advertir y es más frecuente advertir cómo pues las productoras o las mismas, los mismos titulares de derechos patrimoniales o los mismos autores reclaman el retiro de este tipo de videos, por ejemplo, en esta plataforma que es YouTube. Y bueno, este 114 bis en su fracción segunda nos habla sobre la información sobre gestión de derechos, que no es otra cosa más que los datos, los avisos o códigos y en general la información que identifican a la obra, a su autor, a la interpretación o ejecución, al artista, intérprete o ejecutante, al fonograma, al productor del fonograma y al titular de cualquier derecho de autor sobre lo mismo, y esta información sobre los términos y condiciones de utilización de la obra. Es decir, ya hay ahora, además de lo que era el famoso aviso que se emplea respecto de las obras del artículo 17 de la ley, ahora, bueno, pues tenemos y hay esta facultad de establecer la información sobre la gestión de derechos. Y pues una cuestión muy interesante ahora es el trabajo que se tenga que hacer sobre los términos y condiciones de la utilización de una obra, es decir, qué, para qué y hasta dónde se puede utilizar esta obra, conforme a los términos y condiciones que se establecen dentro de este tipo de plataformas cuando uno quiera tener acceso. Y también nos señala que todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos esté adjunta a un ejemplar o figuren en relación con la comunicación al público de los mismos. Nos habla que, bueno, en caso de controversias relacionadas con ambas acciones, tanto autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores y titulares de los derechos respectivos pueden ejercer las acciones civiles y de reparación del daño conforme a los artículos previstos, conforme a lo previsto en los artículos 213 y 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, independientemente de las acciones penales y administrativas que procedan. En este tema de las acciones administrativas, gran trascendencia para los que pues, están inmersos en el mundo del derecho de la propiedad intelectual. Recordaremos que hace aproximadamente 2 años inclusive llegó al Poder Judicial Federal esta controversia donde el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial impuso cierta medida respecto de una plataforma, de una página web concretamente, por que en la misma se pues, reproducían y se difundía música sin la autorización de los titulares, obviamente, y bueno, llegó a tener trascendencia por el tema de, bueno, hasta dónde se podía o no se podía ejecutar una medida respecto de un portal web o de una plataforma. Bueno, la Corte fue clara en ese aspecto en su resolución. Ojo, aquí es muy interesante cómo
contrario a lo que nos venían acostumbrando nuestros legisladores en cuanto a el desarrollo de conductas constitutivas de infracción, como en la especie son el 230 y 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Aquí, bueno, encontramos que hay un sinfín, un catálogo muy grande de conductas que no se considerarían como violaciones a esta ley. Es decir, es interesante cómo nuestros legisladores en esta reforma generaron artículos donde pues es una cantidad interesante de fracciones que nos hablan de qué no se considera violación a esta ley cuando se trata de cierto tipo de conductas que a continuación expondremos las que consideramos pues las más importantes, ¿no? Y bueno, nos habla, no se considera como violación a la presente ley aquella acción de elusión o evasión de una medida tecnológica de protección efectiva que controle el acceso a una obra cuando, dice, bueno, se trate de procesos de ingeniería inversa, no infractores, realizados de buena fe respecto de la copia que se haya obtenido legalmente de un programa de cómputo que efectivamente controle el acceso en relación con los elementos particulares de dicho programa de computación que no han estado a disposición de la persona involucrada en esta actividad con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas. ¿A qué vamos? Era constante escuchar y advertir cómo a lo mejor se llegaba a veces a efectuar desarrollo de ciertos programas, pero basados en programas preexistentes que pues también ahí había temas en materia autoral que cuidar y proteger. Nos hablaba también que, bueno, no se considera violación a la ley la inclusión de un componente o parte del mismo con la finalidad única de prevenir el acceso a los menores a contenidos inapropiados en línea de una tecnología, de un producto, servicio, dispositivo que por sí mismo no esté prohibido. Es decir, cuando tú desarrollas o estableces un componente para, obviamente, prevenir el acceso a menores a contenidos que a lo mejor, pues ya por su propiedad no es propio que los adviertan o que accedan, no se consideraría una violación a la ley. Otra fracción que nos llamó interesantemente la atención fue que nos habla sobre actividades realizadas por una persona de buena fe con la autorización del propietario de una computadora, sistema o red que se realiza con el único propósito de probar, investigar o corregir la seguridad de esa computadora, sistema o red de cómputo. Es decir, no va a haber violación a la Ley Federal del Derecho de Autor cuando pues realmente estás tú haciendo pruebas en materia de seguridad, ¿no? Y obviamente, pues es un tanto, redundante esto, que pues se cuenta con la autorización del propietario, ¿no? Tampoco se considera violación a la ley actividades llevadas a cabo por personas legalmente autorizadas en términos de la legislación aplicable para efectos de cumplimiento de la ley y salvaguarda de seguridad nacional. Concretamente, esta fracción sexta, cuando fue objeto de discusión, hubo cierta controversia, recordamos nosotros, porque pues prácticamente nos decía, oye, es que pues nos vamos a estar ahora monitoreados a través de este tipo por este tipo de medidas o afectaciones cuando en materia autoral intentan proteger la salvaguardia y seguridad nacional. ¿Qué efecto pudiera esto tener, por ejemplo, en materia, pues vamos a llamarlo así, de censura, por ejemplo, ¿no? A final de cuentas, obviamente dijeron, bueno, este tipo de actos, cuando se llevan en términos de su legislación especial, ¿no? Y buscan esa salvaguardia y seguridad nacional, pudieran no ser objeto de violación, pero reitera, esta fracción es muy clara, ¿no? Que te refiere que primero se agoten los temas de la legislación especial que les es aplicable. Tampoco nos señala también que tampoco constituye una violación
actividades no infractoras realizadas por investigadores que hayan obtenido legalmente copia o muestra de una obra, ¿no? Con el propósito de identificar y analizar fallas en la tecnología para la codificación o decodificación de información. Es decir, si se fijan, es afín a la fracción que revisamos hace poco en cuanto a esas pruebas de seguridad que se están haciendo, ¿no? Eso pues, obviamente no lo van a considerar como una violación. Y nos habla sobre aquellas actividades realizadas sin fin de lucro por una persona con el objeto de hacer accesible obras, interpretaciones, ejecuciones, fonogramas en lenguajes, sistemas y otros modos, medios, formatos especiales para personas con discapacidad. Es decir, cuando se llevan a cabo estas actividades donde no hay, ojo, un fin de lucro y se permite el acceso a obras para personas con discapacidad, concretamente recordamos que parte de los instrumentos que guiaron esto era el famoso convenio de Marrakech. Bueno, pues aquí está plasmado, ¿no? En la fracción octava, que es el acceso a las personas con discapacidad cuando éstas eran sin fines de lucro respecto de obras en el lenguaje, en el sistema o en el modo que la persona con discapacidad pueda tener, pues, apreciar esa obra. Y concretamente nos habla que cualquier otra excepción o limitación para una clase particular de obras, interpretaciones o ejecuciones, cuando así lo determine el instituto a solicitud de la parte interesada basado en evidencia. Es decir, ya el Instituto Nacional de Derecho de Autor podría apoyar este tipo de situaciones y obviamente pues la parte interesada tendría que aportar pruebas para ello. Y bueno, esta situación que comentábamos respecto a lo que ahora, pues básicamente hay una ley de telecomunicaciones que nos habla de quiénes son proveedores de servicio de Internet, pero desafortunadamente, bueno, aquí nuestros legisladores vuelven a definir quiénes son este tipo de proveedores de servicios ahora en la ley autoral. Y bueno, señala que como proveedores de servicio de Internet, pues es el proveedor de acceso a Internet es aquella persona que transmita, enruta o suministra conexiones para comunicaciones digitales en línea sin modificación de contenido entre los puntos especificados por un usuario del material seleccionado por el usuario o que realiza almacenamiento intermedio y transitorio de ese material hecho de forma automática en el curso de la transmisión, enrutamiento o suministro de conexiones para comunicaciones digitales en línea. Entonces, pues prácticamente si ustedes revisan este tema de proveedor de acceso a Internet, pues no es nada más el que básicamente te permite a llegar o lograr que tú tengas acceso a la red, sino también nos habla de lo que son los enrutamientos, quienes suministran este tipo de comunicaciones, pero también, por ejemplo, nos habla de almacenamientos intermedios. Ahí, obviamente, nosotros consideramos que, bueno, parte de lo que podría considerarse ahora un proveedor de servicios de Internet, advirtiendo el tema del almacenamiento, pues pudiéramos considerar a quienes hacen hosting. Entonces, ahí hay que tener cuidado y habrá que ver cómo va a estar interpretando la autoridad o considerando a qué empresas realmente son los que llevan, se les considera como proveedor de acceso a Internet, por lo amplio que desde nuestro particular punto de vista consideramos que es la definición que contiene el 114 septies. Define, además de un proveedor de acceso, ahora también define a lo que son los proveedores de servicios en línea, ¿no? En la fracción segunda, cuando nos dice que es aquella persona que realiza alguna de las siguientes funciones, nos habla almacenamiento temporal, almacenamiento a petición de usuario, de material que se aloje en un sistema o red controlado u operado por o para un proveedor de servicios de Internet, a quien direccione o vincula a usuarios a un sitio en línea mediante el uso de herramientas de búsqueda de información, incluyendo hipervínculos y directorios. Bueno, pues también a quienes tengan este tipo de buscadores y de direccionadores,
se les considera como proveedor de un servicio en línea. Ojo, reiteramos, este tipo de definiciones y este tipo de actividades, realmente si nosotros revisamos el fondo de esta regulación, desde nuestra opinión, pues en el tema autoral, no consideramos que debió de haber sido tutelada en esta ley, sino en una ley, en la ley especial que rige a este tipo de personas y actividades. El artículo 114 nos habla que los proveedores de servicios de Internet no serán responsables por daños y perjuicios ocasionados a titulares de derecho de autor, ¿no? Derecho conexo y demás titulares, por infracciones a derechos de autor o derechos conexos que ocurran en sus redes, siempre y cuando ellos no controlen, no inicien o dirijan la conducta infractora, aunque tenga lugar a través de sistemas o redes controladas u operadas por ellos o en su representación, conforme a lo siguiente, es decir, cuando no es responsable un proveedor de servicios de Internet en materia de infracciones que se lleven a cabo en sus redes. Bueno, pues concretamente dice, bueno, un proveedor de acceso a Internet no será responsable de infracciones, ni tampoco de datos de información, materiales y contenidos que se transmiten o almacenen en sus sistemas, ¿no? Cuando, ojo, no inicien la cadena de transmisión de los materiales o contenidos, ni seleccionen los materiales o contenidos de la transmisión y los destinatarios, cuando incluyan o no interfieran con medidas tecnológicas efectivas estándar que protejan, identifican material protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, que se desarrollen a través de un proceso abierto y voluntario. Ojo, esto es bien interesante porque te dice, oye, a ver, cuando va a ser a través de un proceso abierto y voluntario por un amplio consenso de titulares de derecho de autor y proveedores de servicio, aquí no va a haber ahí responsabilidad y no habría esa infracción en tu contra. Y bueno, te lo establece que deben estar disponibles de manera razonable y no discriminatoria, y que no impongan costos sustanciales a los probadores o cargas sustanciales en los sistemas de redes. Tampoco nos señala en su fracción segunda que tampoco serán responsables de infracciones, ¿no? Cuando de manera expedita y eficaz remuevan, retiren, eliminen e inhabiliten el acceso a materiales o contenidos dispuestos, habilitados y transmitidos sin el consentimiento del titular del derecho de autor y que estén alojados en sus sistemas o redes una vez que cuenten con el conocimiento cierto de la existencia de una presunta infracción al cualquiera de los siguientes supuestos. Y aquí nos dice, a ver, ojo, cuando tú retiras de manera expedita este tipo de contenidos porque pues, no se cuenta con el consentimiento del titular, bueno, primero, y aquí es una cuestión interesante porque si ustedes revisan este desarrollo de lo que son los avisos por parte de los titulares del derecho de autor y derechos conexos, podríamos un poquito equiparar a lo que es el proceso que se maneja ahora conforme a la nueva legislación en materia de réplica en cuestión periodística, ¿no? Te dice, oye, a ver, primero, vas a recibir un aviso por parte del titular de los derechos de autor, ¿no? Para actuar en representación en términos de la fracción tercera de este artículo, o cuando se recibe una resolución emitida por autoridad competente que ordene el retiro, la remoción, eliminación o deshabilitación del material o contenido infractor. Aquí es cuando les comentaba que habíamos de acordarnos de aquellas medidas que aproximadamente, reitero, hace 2 años aproximadamente, el INPI impuso respecto de cierta plataforma de contenidos. En ambos casos, señala la ley que se deben de tomar medidas razonables para prevenir que el mismo contenido que se reclama se vuelva a subir en el sistema o red controlado y operado por el proveedor de servicios posteriormente al aviso de baja o a la resolución emitida por la autoridad competente. Nos habla además que si se retiran, inhabilitan o suspenden unilateralmente y de buena fe el acceso a publicaciones, difusiones, comunicaciones públicas o la exhibición de materiales o contenidos para impedir violación a disposiciones legales aplicables para cumplir con obligaciones derivadas de una relación contractual y jurídica, siempre que tomen medidas razonables para notificar a la persona cuyo material se remueva o inhabilite. Aquí va a estar interesante cómo se van a manejar esas medidas razonables para las notificaciones de ese tipo de personas.
Otro punto aquí muy interesante que nos habla es que nos dice, oye, también debes de contar con una política que prevea la terminación de cuentas de infractores reincidentes, la cual sea de conocimiento público de sus suscriptores. Bueno, aquí es interesante porque pues, también tenemos que revisar cómo se van a manejar esos términos y condiciones y cómo van a insertar dentro de esos términos y condiciones esa política para la terminación de cuentas o perfiles, como también se les conoce, cuando se llevan a cabo actividades infractoras o reincidentes. Aquí, por ejemplo, es interesante ver cómo, si ustedes, por ejemplo, en ocasiones, ¿no? Por así decirlo, están revisando el contenido de cierto video en la plataforma de YouTube y dicen, oye, quiero compartir este video a través de mi perfil, vamos a decir un ejemplo, Facebook. Bueno, YouTube tiene esa función que permite compartir ese video a lo mejor a través de tu perfil en Facebook. Sin embargo, dentro de sus propias políticas, por ejemplo, Facebook establece que puede retirar ese contenido que tú compartiste y de repente crees que fue compartido por algunos momentos o incluso algunos días, adviertes que ahí sigue ese video que tú compartiste, pero de repente adviertes o te das cuenta que pues resulta que no, que ya le retiraron ese contenido de manera unilateral. Bueno, pues es que tiene que ser claro que pues, a final de cuentas este tipo de plataformas pues no son, o sea, digámoslo así, pues están administradas por privados. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros abrimos un perfil, nosotros estamos abriendo un tipo de cuenta con ellos, pues se supone que debimos de haber leído de manera clara cuáles son sus términos, cuáles son sus condiciones y cómo ellos de manera unilateral pueden hacer ese retiro de contenidos. Nos señala que también cuando incluyan o no interfieran con medidas tecnológicas efectivas estándar que protejan o identifican material protegido por la ley y que se desarrollan, de nueva cuenta tocamos ese proceso abierto y voluntario con amplio consentimiento de titulares de derechos y que estén disponibles de manera razonable y no discriminatoria, muy afín a lo que ya habíamos revisado anteriormente. Concretamente, el inciso E nos habla de cuando aquellos proveedores de servicios en línea que se refieren en los incisos B y C de la fracción segunda del 114 CPIES, además de lo previsto en el inciso inmediato interior, no recibirían un beneficio financiero atribuible a la conducta infractora cuando el proveedor tenga el derecho y la capacidad de controlar la conducta infractora. Entonces, ojo, aquí concretamente se viene una carga interesante para este tipo de empresas o entidades que prestan este tipo de servicios porque pues prácticamente van a tener que reforzar mucho en el ámbito de protección de derechos de autor y pues definitivamente están ya implementando mejores políticas de protección y retiro, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, vamos a llamarlo así, son autogobernables, por así señalarlo, pero deben de ceñirse a este tipo de cuestiones, ¿no? El famoso aviso que se establece en la fracción anterior, pues debe presentarse a través de formularios y sistemas que conforme a lo que señala en su momento el reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, se establecerá la información suficiente para identificar y localizar el material o contenido del infractor. Y bueno, aquí nos señala que pues ese tipo de avisos como mínimo deben de tener el nombre del titular o representante legal y medio de contacto para recibir notificaciones. Se debe de identificar el contenido de la infracción reclamada. Se debe de manifestar el interés o derecho con respecto a los derechos de autor y también se debe especificar los datos de ubicación electrónica a la que se refiere en la infracción reclamada. Entonces aquí, ojo, sí se requiere de cierto conocimiento y de apoyo para este tipo de proveedores en el aspecto de que nos generen esa ubicación electrónica. Oye, a ver, está en tal página, está en tal perfil, está en tal cuenta. Y nos señala que el usuario cuyo contenido sea removido, retirado, eliminado o inhabilitado por una probable conducta infractora y que considere que el proveedor de servicios en línea se encuentra en un error, puede solicitarse restaurar el contenido a través de un contraaviso
en el que demuestre la titularidad o autorización con la que contaba para ese uso específico sobre contenidos removidos, retirados, eliminados o inhabilitados y justificar su uso de acuerdo a las limitaciones o excepciones de derechos protegidos por ley. Entonces, puede venir un contraaviso. Constantemente, por ejemplo, para aquellos que pues conocen o han visto en algún momento a este tipo de pues personalidades que constantemente vemos en YouTube, que bueno, llaman ahora youtubers, hemos advertido que prácticamente de 6, 7 meses a la fecha, por ejemplo, han sido ya sancionados algunos de ellos por ejemplo, el uso de música sin la debida autorización de los titulares, ¿no? Entonces, ahora ya, por ejemplo, cuando en alguna página de YouTube, alguna empresa, por ejemplo, o alguna personalidad que gusta de subir contenidos a través de este tipo de redes sociales, normalmente ya actualmente deben de estar solicitando ya las autorizaciones correspondientes, por ejemplo, para uso de música, por ejemplo, imágenes, obviamente, y contenidos audiovisuales, es lógico, pero sí hemos visto ya mucho más rigor y mucha más enforcement, como le podríamos decir, en lo que advierte a uso de música a través que están llevando a cabo estos youtubers. Nos establece que cuando el proveedor de servicio en línea recibe un contraaviso, de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, debe informar sobre el contraaviso a la persona a quien presentó el aviso original y en su caso habilitar el contenido objeto del contraaviso, a menos que quien presentó el aviso original inicie un procedimiento judicial o administrativo o una denuncia o un mecanismo alterno de solución de controversia en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la fecha en que el proveedor haya sido informado sobre el contraaviso, ¿no? Y pues que obviamente pues esa persona que en su momento presentó el aviso original pues tenga este tipo de cuestiones. El artículo 118 nos habla sobre, bueno, que los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen el derecho para la autorización o prohibición, bueno, de la comunicación pública, esto ya lo sabíamos, incluida radiodifusión de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, salvo cuando dicha actuación constituye en sí una actividad transmitida por radiodifusión. También tienen derecho al autorizar o prohibir, ¿no? La fijación de sus interpretaciones o ejecuciones sobre bases materiales, ¿no? A que también esas reproducciones directas o indirectas de fijación de sus interpretaciones o ejecuciones por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. También tienen derecho a autorizar y prohibir la distribución pública de sus interpretaciones mediante venta u otra forma de transferencia de propiedades o soportes materiales que las contengan. Nos habla también sobre comunicación pública de interpretaciones o ejecuciones fijadas a través de señales, emisiones, como la puesta a disposición del público. Aquí ya obviamente nos habla sobre formas alámbricas o inalámbricas. Y este tema también es interesante, cómo están manejando ahora el famoso arrendamiento comercial de interpretaciones o ejecuciones fijadas, así como ejemplares, aún después de la venta o cualquier otro tipo de transferencia de propiedad de soportes materiales que las contengan. ¿Por qué? Pues como ya sabemos prácticamente, pues hoy principalmente pues todo este tipo de músicas y videos pues son objeto ya de descargas. Ahora también el 130 fue parte también objeto de reforma cuando nos habla que un productor de fonograma es una persona físico-moral que fija por primera vez los sonidos de una interpretación, ejecución u otros sonidos o la representación digital de los mismos, es parte de la modificación que tuvo, y es responsable de la reedición, la reproducción y la publicación del fonograma. Que pues ya ahora bien el fonograma como tal debemos de entenderlo, considero yo, desde mi particular y criticable punto de vista, consideramos pues que ya como tal el fonograma pues no es otra cosa más que pues ese nuevo formato donde ahora van a estar contenidas o se ponen a disposición obras musicales, ¿no?
y pues ya realmente hoy por hoy pues prácticamente el tema de los fonogramas, yo ya lo siento, lo vivo, pues que pues a final de cuentas como tal ya pues ya, al estar todo inmenso en plataformas como Spotify, pues es complicado que entiendan o se identifique al fonograma como en antaño estaba visto, ¿no? Hoy por hoy pues ya uno como tal consume ya canciones, no fonogramas completos, ¿no? Y en consecuencia creo que aquí es un tema donde si bien nos habla de representación digital de lo que son sonidos o interpretaciones, eh, pues realmente advertimos que es un asunto interesante cómo va a estar ahí manejando esto la industria musical, ¿no? Y concretamente nos habla que hoy un productor de fonograma tiene el derecho para autorizar y prohibir la distribución pública del original y cada ejemplar de fonograma mediante venta o cualquier otra forma de alcance general. ¿Por qué? Pues porque ya hoy por hoy hay plataformas. La adaptación o la transformación del fonograma, ojo, aquí también hay que cuidar ese punto. El famoso arrendamiento comercial, ¿no? Lo que es la puesta a disposición del público del fonograma de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde un lugar y en el momento en que uno de ellos lo elija, y la comunicación pública de los fonogramas. Y bueno, ahora el fonograma, además de ostentar el símbolo P de antaño, pues en este caso también ahora va a tener que ostentar un número internacional normalizado, ¿no? Acompañado de la identificación del año en que se haya realizado la primera publicación. Entonces, ahora los fonogramas van a tener que tener un número internacional normalizado. Aquí el 145 es interesante porque nos habla de que se deben pagar daños y perjuicios para las personas que sin autorización de los distribuidores legítimos de la señal manufacturen, modifiquen, importen, exporten, vendan o distribuyan dispositivos o sistemas que sirvan para decodificar señales de satélite encriptada portadora de programas, ¿no? Entonces, todo este tipo de dispositivos que en ocasiones suelen estarse comercializando de manera ilegal, donde prácticamente van y hasta por servicios de mensajería, luego llegan a ofrecer este tipo de actividades o servicios, bueno, pues este tipo de situaciones ya las tienen, ya serían objeto de demandas para daños y perjuicios. Quienes reciban o distribuyan señales de satélite encriptadas portadora de programas, quienes manufacturen o distribuyan equipo para la recepción no autorizada de señales de cable encriptadas portadoras de programas, y para quienes reciban o asistan a otro recibir una señal de cable encriptada, bueno, pues también quien está ahí ayudando o apoyando en este tipo de actividades también tendrá que pagar daños y perjuicios. Y ya también un artículo bastante interesante para nosotros es que nos habla, oye, ¿sabes que en todo juicio que se impugne una constancia, una anotación marginal, una inscripción en el registro público del derecho del autor, bueno, ya será parte del instituto y ya nos habla directamente donde tienes que agotar el juicio contencioso administrativo ante, obviamente, la sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pues, por nuestra parte, atendiendo a los tiempos que nos señalaron, pues básicamente todo en nuestra presentación. No sé. Pues desde luego agradeciendo al maestro Rafael Raya Lois su interesante exposición, muy enriquecedora, y sobre todo el saber de estos nuevos paradigmas de la Ley Federal de Derechos de Autor. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas y nos encontramos que la primera pregunta la realiza Andrea Rentería, y dice así, es el señor Jorge Jiménez. ¿Cuál es su opinión de los materiales educativos que se utilizan como apoyo de clases? ¿Implica la posibilidad de una demanda por parte de quienes los crearon? Bueno, este tipo
de materiales de apoyo educativo, mientras obviamente estén debidamente protegidos y la adquisición de los mismos se haga conforme a términos de ley, sí, claro que se puede emplear, se puede utilizar, y obviamente lo mismo aplica para, por ejemplo, todo este tipo de plataformas que estamos utilizando, por ejemplo, actualmente en esta época de pandemia. Mientras se adquieran de forma lícita y las instituciones educativas lo hagan en forma ordenada y normal, no creo que tenga ningún problema. Si hubo una adquisición de forma irregular, pues obviamente sí puede haber sanciones. Muy bien. Pregunta Andrea Rentería. En el ejemplo de que algún dueño de restaurante reproduzca y pague el servicio de Spotify o alguna plataforma de estas y le llega el cobro de pago de regalías por alguna cooperativa, ¿puede evitar ya que está pagando directamente a la plataforma digital o cómo proceder en este caso? No, es constante esa situación cuando inclusive, por ejemplo, nos ha tocado en ocasiones que hasta están enlazados a páginas de otros países y pues no, el tema es que es pues el lucro indirecto que se está haciendo con la música, ¿no? Por parte de este tipo de establecimientos, aunque digas, oye, es que estoy pagando Spotify, estoy pagando X o Y suscripción, pues en ocasiones tú debes de tener mucha cautela con esto porque pues sí, definitivamente va a ser constante y cada vez se ve así la actividad de estas sociedades de gestión colectiva, principalmente reiteramos en lo que es el área de fonogramas, en el área de intérpretes y en el ámbito también ¿cómo se llama?, de los autores y compositores. La profesora María Idalia Cruz Herrera pregunta, entiendo que la carga de la prueba es para el titular del derecho de autor. ¿La autoridad está preparada técnicamente para ponderar el análisis técnico en telecomunicaciones presentado por las partes involucradas? Esa pregunta es bastante interesante. Desde nuestra opinión, es un gran reto que va a tener la autoridad que asumir en este aspecto. Reiteramos, creemos que la reforma debió de haberse llevado de manera armónica, que si bien es cierto, advierte esta reforma cierto apoyo y colaboración con las entidades reguladoras en materia de telecomunicaciones. Creemos que, como atinadamente genera su pregunta la doctora, creemos realmente que va a ser un gran reto y pues ahí viene una situación presupuestaria interesante porque pues la autoridad no sabemos qué tanto tenga de pues personal técnico capacitado para esto y también obviamente valga la redundancia de tecnología y herramientas nuevas para ello, ¿no? Ana Domínguez pregunta, basado en su experiencia, ¿qué aspectos usted considera que quedaron fuera de la reforma y eran necesarios a la luz de los temas digitales o contenidos digitales, o bien algún tema pendiente para proteger toda la industria creativa en México? Definitivamente suena un tanto ilógico que hayan llevado a cabo una reforma con tanto impulso en cuestiones tecnológicas y creo yo que la gran ausente dentro de esta reforma fue el multimedia como arte, es decir, todo lo que involucra hoy una nueva forma de expresión cultural, una nueva forma de comunicación, de manifestación artística, que se maneja a través de todo lo que es el multimedia y todo este tipo de cuestiones, fueron los grandes ausentes, en mi opinión. Debieron de haberse tutelado ese tipo de nuevas manifestaciones artísticas dentro del propio artículo 13 de la ley. Fueron los grandes ausentes, en mi opinión. Joel pregunta, ¿nos podría explicar un poco o un ejemplo de lo que sería una medida razonable? Pues concretamente van a ser pues, accesos realmente que vas a tener tú ante las obras y donde vas a tener que, pues obviamente, advertir qué información te está imponiendo la persona que te permite el acceso a la obra y pues obviamente van a hacer todo ese proceso de identificación de la cuenta con la que estás entrando,
que obviamente pues esos términos y condiciones que tú se supone tuviste que revisar al ingresar a ese perfil o esa red, y pues básicamente es como esas restricciones que en su momento los proveedores nos van a poner frente a nosotros para el caso de que querramos hacer mal uso de contenidos o cuestiones pues que atenten a lo establecido aquí en la Ley Federal del Derecho de Autor. Bien. Eric Espinosa Guerrero pregunta, una duda, si cedo parte de mis derechos de autor, pero solamente quiero ceder en cuestión monetaria, ¿qué sería? ¿Derechos patrimoniales o derecho moral? No, pues obviamente es cuestión eminentemente patrimonial, ¿no? Acuérdense que el moral es inalienable, imprescriptible, invariable. Sí, es eminentemente un elemento patrimonial, y recuerden que el titular del derecho patrimonial puede limitar o ceder ampliamente los mismos, ¿no? Tiene esa gran facultad. Jenny L. Pregunta, ¿nos podría comentar sobre la protección en México, sobre las tradiciones culturales? Sí, ese fue todo un tema también durante los años anteriores. Obviamente ya se estableció toda una nueva legislación al respecto aquí en México. Advertimos y creemos que también debió de haber dado más fuerza con esto en la Ley Federal del Derecho de Autor. Fue también ausente esta situación. Y bueno, se supone que ya también la propia Secretaría de Cultura está llevando a cabo tareas y actividades para soportar y apoyar más este tipo de cuestiones. Muy bien. Pregunta una persona, ¿qué pasa con las fotografías que se suben a Facebook? ¿De quién son? ¿Es cierto que ellos pueden usar nuestras imágenes? Definitivamente los invito a que lean las casi, que son 16 páginas tamaño carta, cuando tú imprimes los términos y condiciones de Facebook, te das cuenta de que, pues sí, efectivamente tú estás sujetándote a normas y disposiciones de los Estados Unidos de América. Te das cuenta que pues desde el momento que abres un perfil, una cuenta de esta red social, estás sujetándote a la jurisdicción de los tribunales de San Mateo en el estado de California. Y sí, obviamente, inclusive ahí viene un disclaimer muy claro que te dice, oye, por cierto, si las autoridades gubernamentales me requieren la información, datos o actividades que llevaste a cabo a través de tu red, de esta red social, yo estoy obligado a entregárselas y se las voy a entregar sin darte aviso. Entonces, yo creo que aquí es bien interesante que pues transmitamos y hagamos el conocimiento de todos nuestros conocidos amigos que no por el hecho de que abramos un perfil en una red social que nos genera tanta pues relación con distintos amigos, conocidos en distintas partes del mundo, quiere decir que pues podemos hacer lo que querramos a través de esta, ¿no? Inclusive es todo un tema porque pues son redes sociales eminentemente privadas, donde pues los propios titulares de estas redes sociales establecen pues sus códigos de ética y sus reglas de cómo operar, y efectivamente pues en el momento en que subiste la imagen hay ese tema. Instagram es la única red social que actualmente tiene este tema de la titularidad, de la no titularidad de lo que son derechos de fotografías. De hecho, María Rivas pregunta, ¿sería lo mismo para Instagram y otras redes sociales? No, Instagram en sus avisos sí te establece que sí respeta tus derechos sobre las fotografías que tú subas y compartas. Sí. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Karina pregunta, ¿qué nos puede comentar un poco del uso de fotografías artísticas? Bueno, aquí es todo un tema porque, bueno, la fotografía pues obviamente es una obra objeto de protección en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y pues a final de cuentas sí sugeriría yo siempre que cuando se maneje o se compartan en redes sociales este tipo de fotografías y demás, se le agreguen principalmente los avisos previstos por el 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para que la gente esté enterada y tenga conocimiento
de pues quién es el titular de esa fotografía, ¿no? Es todo un tema actualmente el esquema de la situación de las fotografías, porque bueno, sabemos que por ejemplo hay una gran actividad sobre uso de fotografías, principalmente en cuestiones publicitarias y demás, que hay bancos de imágenes que cobran a veces regalías o que son públicos y como ejemplo esta empresa que es Get Image, que tú puedes ahí adquirir este tipo de fotografías con cierto pago de una licencia. Entonces también, por ejemplo, ahí con el tema de las fotografías, cuando sean con fines publicitarios y demás, y que contraten este tipo de servicios con una agencia de publicidad, cuiden muchísimo ese punto para evitar que al rato te vengan infracciones o requerimientos por parte de empresas como esta que se llama Get Image, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Nos señala Karina. ¿Qué nos puede comentar un poco del uso de fotografías artísticas? ¿Qué opina del caso Bansky y su marca? Bansky es todo un tema y a mí me fascina realmente el tema de Bansky porque, bueno, como todos ustedes saben, pues él lleva a cabo formas de manifestación artística un tanto cuanto atípicas y bueno, como tal es toda una situación porque se supone que Bansky es un artista cuya identidad no se conoce. En consecuencia, pues sí, sabemos que él lleva a cabo luego, vamos a llamarlo así, arte callejero, ¿no? Y es interesante porque, pues a final de cuentas, en ocasiones con Bansky, el soporte material donde se plasma la obra, pues ni siquiera es de él y pues en ocasiones llega a ser un tanto cuanto irreverente en su actuar. Pero, bueno, para que te guste el derecho de autor, lógico tiene que ser que tienes que ser un apasionado del arte y concretamente el caso Bansky es todo un reto para el sistema autoral, vamos a llamarlo así, latino, como el mexicano, en contraposición a lo que pues son las legislaciones autorales anglosajonas, ¿no? Pero Bansky definitivamente es todo un reto en este aspecto porque, como ustedes saben, pues es un tema donde pues no se conoce realmente, digo, cuando lo investigas, infieren que pues es cierta persona, que si le tomaron la foto, que si no, pero la forma en la que actúa velada bajo un personaje que no sabemos quién es, pues permite que lleve a cabo este tipo de actividades que pues de repente nos levantamos un día en la mañana y nos enteramos que a lo mejor en Holanda o en Miami o en Nueva York llevó a cabo cierta manifestación o expresión cultural, ¿no? Josué González pregunta, ¿qué cambios se han hecho para prevenir o en su caso erradicar la participación de autores fantasma sobre investigaciones académicas o demás contenido? Bueno, aquí es todo un tema bien interesante y que, bueno, las entidades educativas, tanto públicas como privadas, pues tienen que trabajar muy fuerte en esto, porque pues sí, suele ocurrir que pues trabajos o desarrollos que se llevan a cabo en pro de la educación son a veces atribuidos a personas que pues no efectivamente fueron las autoras de ello, ¿no? Aquí es algo bien interesante porque, por ejemplo, ahora que se vino toda esta situación con el tema de los fideicomisos y demás, pues uno de los principales afectados, sin lugar a dudas, son los del Sistema Nacional de Investigación, los del SNI, y pues ahí era constante escuchar quejas de muchos colaboradores de investigadores que no eran reconocidos a veces debidamente en cuanto a autores o colaboradores dentro de los trabajos o las obras que eran divulgadas. Erika Espinosa Guerrero, para todo el registro de derechos de autor de obras, ¿son ante Indautor o son ante el INPI? ¿O es dependiendo lo que se quiera proteger? A ver, ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor se obtienen los certificados que declaran quién es el titular de una obra, ¿no? O un programa de cómputo, ¿no? O una obra musical
arquitectónica, plástica, fotografía y software, obviamente. Y bueno, ante el INPI, obviamente, sabemos que se protegen las marcas y se protegen las creaciones nuevas y las patentes, ¿no? Recordemos además que un certificado autoral, el derecho de autor, nace a partir de que la obra se incorpora en un soporte material, es decir, ahí ya nació tu derecho de autor. El certificado o el depósito que tú hagas respecto de la obra ante el indautor, el efecto es declarativo, no constitutivo. Concretamente es tu elemento de prueba que declara, salvo prueba en contrario, que tú eres autor de esa obra o coautor. Muy bien. ¿Alguna otra duda que tenga el público? Señalan por aquí, ¿qué opinión le merece la legislación vinculada a la reserva de derechos? Bueno, esa debemos de recordar que es una figura muy sui generis en nuestra legislación, ¿no? Donde pues protegemos los nombres artísticos, protegemos las campañas publicitarias, las publicaciones periódicas, los nombres, por ejemplo, de los programas, en fin. A veces dices, oye, es que pues, si tú, por ejemplo, ya puedes proteger una marca para servicios artísticos, la reserva está bien, está mal. Yo sigo siendo un defensor de la figura de la reserva de los derechos. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque de verdad siento que le genera mayor certeza al titular de esa reserva, ¿no? Y apoya mucho más el tema de los nombres artísticos principalmente. Sin lugar a duda, yo sí, aunque hay algunos colegas que dicen que pues tal figura tendría ya que en cierto aspecto desaparecer, yo considero que no. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que se quiera hacer al expositor? Ok, muy bien. Visto que no hay más preguntas que hacer, agradecemos nuevamente al maestro Rafael Raya Lois su brillante exposición y cedo el uso de la palabra a la maestra Larisa Cruz. Gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro, por este excelente desarrollo del webinar. Muchísimas gracias, maestro Rafael Raya, un colega y amigo de tiempo. Te agradezco mucho, sobre todo toda tu experiencia, ¿no? Que nos vienes a compartir. Y bueno, esta es el tercer día de los 3 que hemos tenido como parte de las jornadas de actualización en materia de propiedad intelectual 2020. Esta es una iniciativa que se hizo en colaboración con el Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del CUSEA, el CIADEIS, ANADE, Jalisco, Colegio de Abogados, y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, desde la cual uno de nuestros principales objetivos es impulsar los temas de propiedad intelectual. Y en concreto, pues este año ya estamos a unos días, el 5 de noviembre entra en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y bueno, también acaba de entrar en vigor el TEMEC, entran las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor. En fin, es muy importante tanto para Jalisco, pero sobre todo para la academia y nuestros alumnos que supieran qué es lo que viene, cómo lo pueden aprovechar. Y lo más valioso es a través de nuestros ponentes. Agradezco en estos 3 días de intensa jornada a todo el grupo organizador, al maestro Samuel Cárdenas, a la doctora Noemí, jefa del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, al equipo que colaboró, la maestra Berta Campos, la maestra Claudia, y obviamente al equipo de la CICID, que aquí no se ve, pero bueno, ahí está detrás respaldándome, y agradezco a los ponentes, al ingeniero Héctor Chagoya, al maestro Fernando Robles Pesqueira y por supuesto a nuestro invitado de lujo hoy, el maestro Rafael Raya Lois. Entonces, no me queda más que agradecerles la permanencia de estos 3 días, su participación intensa. La verdad es que las preguntas en redes sociales estuvieron maravillosas, de todo tipo, y creo que todos los ponentes de alguna manera pues nos han compartido todo lo que saben. Pues sin más preámbulo, agradeciendo a todos los que han participado, me quiero dejar aquí la conclusión de todos los temas
visto. Creo que el tema de la manera en que se van a tratar los temas digitales, pues vienen muy fuertes. Vamos a ver qué sucede. También otras disposiciones, tanto de los tratados, nos decía el ingeniero Héctor Chagoya, ¿verdad? Que todavía hay algunas dudas de cómo se van a aplicar algunas disposiciones nuevas, tanto que venían del TEMEC, y también nos comentaba el maestro Fernando Robles, que bueno, que sería interesante cómo se van a manejar el tema de daños ahora que también se pueden presentar desde el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Es decir, pues hay mucho que esperar. Pero bueno, precisamente para estas fueron nuestras jornadas, para darnos una mejor luz de qué es lo que viene. Y bueno, muchas gracias a todos. Creo que fue una excelente jornada. Les agradezco a todos por su atención. Al final de cuentas, todo se hace con el centro de este esfuerzo son los docentes y nuestros alumnos. En nombre de todas las instituciones que colaboraron, les agradezco su atención. Hasta pronto y buenas noches.